Hola jóvenes, buenos días, esperando que se encuentren bien y empezamos con nuestra clase, ¿sale? Empezamos con el tema llamado teoría del conocimiento. Bien, la teoría del conocimiento, o mejor dicho, esta teoría fue desarrollada en 1981 por Robert Nozick en su libro llamado Explicaciones filosóficas. En este libro, él desarrolla su argumentación a partir de los ejemplos expuestos por Gettier, que son como los ejemplos que ustedes realizaron de tarea, las actividades, para a través de ello, a través de su teoría del conocimiento, trataba de explicar lo que era el conocimiento a través de tres premisas particulares o a través de tres elementos particulares. Como eran tres elementos particulares, se le denominó análisis tripartito, ¿vale? Es decir, que estaba conformado por tres partes. Eh, Principalmente, Nozick sugería que la razón principal por la que los ejemplos expuestos por Gettier teni- eh, tenían una creencia de justificada o verdadera y que esto no sería llevado obviamente como conocimiento verdadero, es porque desde un principio se parte de la suposición, es decir, de creer que algo está sucediendo. ¿Sale? Entonces, él mencionaba, este Robert Nozick, mencionaba que lo expuesto por Gettier era, por lógica, era falso. ¿Por qué? Porque desde un principio o no podía ser tomado como conocimiento real, porque cada una de sus premisas estaban basadas desde el principio eh, en un simple sentido de creer, no de afirmar o no de tener un conocimiento verdadero, ¿sale? Y es por eso que todo su conocimiento o la conclusión a la que se llegaba eran conclusiones erróneas, porque una de las premisas partía de la suposición. Entonces, todo el trabajo que había realizado Gettier era incorrecto por ese simple hecho. Aunque Nozick bueno, argumentaba también que existían otros ejemplos semejantes en las cuales la postura del conocimiento quedaba como excluida. Él mencionaba que a partir de ella se podía crear también premisas verdaderas, es decir, si recordarás las premisas de Gettier, era una premisa real, por llamarlo de alguna manera, era una suposición y una conclusión. Entonces, esta conclusión menciona Nozick, esta conclusión podía tener dos fases, ser verdadera o falsa. ¿Por qué? Porque la suposición tenía esas dos mismas fases. Podía ser verdadera o falsa, y es de ahí que se desprendía la conclusión. ¿Sale? Entonces, si es que daba como correcta la conclusión de Gettier, era porque la suposición era real o la suposición tenía un poco de sentido. ¿Vale? Bien, una vez mencionado los trabajos de Nozick, pasamos a lo que es el tema de teoría de la justificación.
En la epistemología, que ya sabemos que es la ciencia o es la parte de la filosofía que estudia el conocimiento, uno de los objetivos principales, si no es que el más importante de todos, es que cada una de las creencias que nosotros tenemos sean justificadas. Es decir, si yo creo que el sol no es el que gira, o bueno, un ejemplo más sencillo, que la Tierra es la que gira alrededor del Sol, es porque tengo manera de justificar que es o que este conocimiento es verdadero, que esta creencia es verdadera. El objetivo principal entonces de la epistemología es ese, la justificación de todos los conocimientos, de todas las creencias que una vez comprobados se convierten en conocimientos. En apartados anteriores hemos quedado de acuerdo o hemos recalcado mucho que para que tengamos un conocimiento verdadero es muy importante que ese conocimiento sea justificado o que esa creencia sea justificada. ¿Sale? Podemos decir entonces que que tenemos un conocimiento real y que no es solamente una idea o una simple creencia. A pesar de cada uno de los contraejemplos brindados por Gettier para tratar de refutar la forma en la que se llega al conocimiento a través de diferentes premisas, ha quedado claro que la justificación sigue siendo muy importante y muy persistente a pesar de cada una de estas formas de tratar de desvirtuar lo que es el conocimiento y la justificación. A pesar de que se hayan propuesto diferentes teorías, se encuentra el modo de darle validez y aceptación. Ejemplo de ello son los trabajos realizados por Nozick, que ya hemos visto anteriormente, en el cual refuta los trabajos realizados por Gettier. Entonces, eh, a través de diferentes teorías también se han tratado de dar validez y aceptación a lo que es la justificación. Estos son tres teorías principalmente: la teoría del fundamentalismo, coherentismo y el internismo-externismo. Empezaremos con el fundamentalismo para tratar de explicar la justificación. Antes de empezar, obviamente, con el tema de la justificación, necesitamos saber qué es la justificación. Entonces, tu mini actividad será esa: buscar una definición que sea entendible, que sea fácil de comprender acerca de qué es justificar. ¿Sale? Una vez que lo tengas, este tema ya se te será un poquito más fácil. Empezamos con la primera teoría, que trata de explicar acerca del por qué es importante la justificación en el conocimiento a través de diversas teorías o modos de aplicación. Empezamos entonces, quedamos con el fundamentalismo. El fundamentalismo, también es llamado, o su nombre completo, por decirlo de alguna manera, es fundamentalismo clásico. Se divide en las creencias que podemos tener en dos grandes grupos. El fundamentalismo clásico entonces versa principalmente en las creencias, y según esta teoría, las creencias pueden ser de dos tipos: aquellas creencias
las creencias que necesitan el apoyo de otras y las creencias usadas para apoyar a otras. En pocas palabras, las creencias que son base, por llamarlo de alguna manera, del conocimiento y las creencias que necesitan tener una base para poder cimentarse. Tenemos entonces que en el primer grupo, es decir, lo constituyen nuestros propios fundamentos, es decir, lo que nosotros creemos y debe de estar eh, o debe tratar de fundamentarse en otro tipo de conocimiento. Mientras que las creencias usadas para apoyar a otras son aquellas creencias que no necesitan a ninguna otra para poder existir. Podemos llamar entonces a aquellas que se usan para apoyar a otras como creencias básicas y aquellas que se usan para apoyar a otras creencias son llamadas creencias no básicas. Las creencias que se usan para apoyar a otras o las creencias básicas, las primeras, las que no necesitan fundamentarse en alguna otra, se basan principalmente en los sentidos, es decir, son aquellas cosas que nosotros podemos percibir como reales. Por ejemplo, que podamos sentir la lluvia, no es como creamos o no es como que, pues es que creo que está lloviendo, no, o llueve o no llueve, ¿sale? Lo sientes o no lo sientes. Entonces, no, es algo que está basado en tus sentidos. ¿Por qué? Porque lo estás viviendo de manera personal y otras personas pueden corroborar lo que tú estás diciendo, ¿sale? Puedes entonces eh, tener una experiencia inmediata, se obtienen de experiencias inmediatas y no necesitan apoyarse, como ya lo habíamos mencionado, en ninguna otra. En tanto, estas de aquí son aquellas que necesitan a fuerza mucho más estudio o que el conocimiento que tú estás obteniendo pueda ser corroborado, ¿sale? Por alguien más. ¿Por qué? Porque no lo puedes percibir con tus propios sentidos. No obstante, hay teorías que afirman o hay pensadores que afirman que tampoco podemos confiarnos de nuestros sentidos. Es decir, recordarán en sus clases anteriores hubo un personaje llamado René Descartes. Debieron de haber hablado en él o ya deben de tener cierto conocimiento de él en materias como antropología, sociología o en alguna otra materia en historia, por ejemplo, también se habla de lo que es René Descartes. Él mencionaba que no podemos
confiarnos de nuestros sentidos porque en ocasiones nuestros sentidos también pueden engañarnos. Entonces solamente debemos creer en lo que es algo interno. Debemos de poner en duda todo lo que esté externo a nosotros mismos. Principalmente proponía entonces dudar de todo cuanto era externo a él, quedándose solo con la seguridad de su propia existencia. Es decir, lo único que tienes seguro es que existes porque obviamente eres tú, pero no puedes tener certeza de que todo lo que está fuera o lo que es más allá de ti sea real. Entonces, es uno de los pensadores que ha estado en contra de lo que es la teoría clásica. ¿Por qué? Porque no tenemos manera de estar seguros de que lo que esté pensando otra persona o la forma en la que esté percibiendo el mundo exterior otra persona sea real. La teoría propuesta por Descartes sobre las otras mentes o sobre lo que las otras personas están pensando y el mundo exterior perdura hasta nuestros días, a pesar de que esta teoría ya tiene algunos años de antigüedad. Y bien, aquí le dejamos por ahora con lo que es la primera teoría, que es la teoría fundamentalista. La próxima clase estaremos hablando del coherentismo y del intermismo externismo. Tu actividad será la siguiente, vas a buscar la biografía de René Descartes y vas a poner los puntos más importantes que él mencionaba acerca de la postura eh, fundamentalista y vas a buscar también quiénes fueron los máximos exponentes del fundamentalismo clásico, ¿vale? Obviamente relacionado a lo que es la filosofía. Entonces, esas serán tus dos actividades. De ¿quiénes fueron los personajes más importantes? Solamente quiero sus nombres y alguno que otro dato interesante que llegues a encontrar. No necesitamos más que eso, ¿sale? Entonces, si tienes, terminas tus dos actividades, tus tareas y todo eso, y nos estamos leyendo por WhatsApp, ¿vale?